Infarto Juvenil, Amanda Céspedes. Buenos días, Amanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? Amanda, ¿cómo está usted? Bienvenida. ¿Cómo está, Amanda? Una tonelada Bienvenida. de preguntas Muchas que gracias. hacerle. Usted Toma sabe que asiento, nosotros Amanda. estructuramos este espacio en los mitos y las realidades, porque es un tema que a toda la familia chilena le preocupa. Es probable que casi en cada hogar haya un niño diagnosticado con déficit atencional y no sabemos bien si está bien dicho o mal dicho. Muchas veces los padres se culpan. Hay mucha ignorancia sobre el tema, básicamente partiendo porque al momento de culparse, porque uno le echa la culpa al otro, oye, es que tú no sabes controlar a tu hijo, es que tú tampoco tenés un mecanismo suficientemente adecuado para poder, o sea, entre los dos no hacemos uno para poder ser el complemento para que ese niño tenga, ¿cómo se llama?, un ambiente tranquilo. Exactamente, es así. Ahora, la verdad es que en el tema del déficit atencional, culpas no debiera haber. La verdad es que gran parte de este cuadro tan heterogéneo, porque uno de los propósitos de mi libro es mostrar que esto no es ni una enfermedad neurológica, ni una condición homogénea. Es un paraguas debajo del cual quedan muchos niños con características muy diferentes. Amanda, pero da la sensación de que hoy en día casi la mitad de los niños son diagnosticados con déficit atencional y ahí es donde a uno le salta la duda. ¿Estará bien diagnosticado o es una moda de llegar y decir este niño, Claro, porque en el fondo no tengo idea, es más loco, es más inquieto, déficit atencional? Mira, la atención, el foco de atención, es algo inherente al ser humano y nosotros debemos concentrarnos para poder lograr un objetivo, para poder entender una situación, etc. Por lo tanto, desconcentrarse es una característica. Tener síndrome de déficit atencional es una cosa totalmente distinta. Y hoy día los niños son muy desconcentrados. Vamos a empezar con las gráficas y con los mitos, paso a paso, para que usted nos vaya confirmando o descartando. Este es el Perfecto. primer mito o realidad del déficit atencional. Atención, Amanda Céspedes nos acompaña esta mañana. El déficit atencional es una enfermedad. Mito o realidad, pero no realidad. lo diga así tan rápidamente, porque hay mucha gente que nos está mirando en este momento y dice, de esto depende todo un tratamiento que a lo mejor yo he hecho durante mucho tiempo. Correcto, ya está. La respuesta, muy simple y al mismo tiempo compleja. Es una condición. Y esto es muy importante que todo el mundo lo tenga claro. Existen las enfermedades que llegan al organismo y así como llegan, muchas de ellas se van. Algunas se quedan por siempre y se llaman enfermedades crónicas. De acuerdo a eso, ¿el déficit atencional es mito o es realidad que es una enfermedad? Es un mito. Por favor. Mito, por favor, Es un mito. que quede bien claro. Es un ¿Y mito, eso, es una Amanda, qué condición. significa? Una condición significa que un niño o una persona tiene un conjunto de características que lo hacen diferente de por vida. Por ejemplo, tener tus ojos azules es una condición, ¿no? Es una característica que te ¿Quieres decir con los acompaña. ojos de Felipe y Bueno, de Amanda? son Es lo más imposibles de, Muy llamativo, de no ver, Felipe, claro. es su ojito. Y una condición es algo entonces que va con uno toda la vida. Es ser distinto, ser diferente. Y por supuesto, dependiendo de la edad, es como uno se va a mostrar Pero una en su pregunta, condición. ¿uno es diferente o a uno lo hacen sentir diferente? Qué bonita pregunta, me gustó. La verdad es que la sociedad lo hace sentirse diferente. Porque si nosotros miramos la especie humana, somos tan distintos en tantas cosas, ¿no? Pero la sociedad, el medio es lo que te hace sentir distinto. Y a la gran mayoría de estos niños, y quiero insistir en la gran mayoría, estos niños son maravillosos, son espectaculares, pero la sociedad los hace ser distintos. Son estigmatizados. Son Ay, ese niño que es estigmatizados, difícil. Bueno, Así tenemos es, por eso flojo. más mitos y realidades acerca de la flojera, de la actividad, de lo inquieto, de lo desordenado. A ver el siguiente, atención Amanda. Estos son los mitos y realidades del déficit atencional. Solo los niños padecen déficit atencional. Dicho de otra manera, puede que de alguna manera lo que hace esa pregunta, me imagino, Amanda, es que solo en cierta época de tu vida se gatilla y de alguna manera vas desarrollando este déficit. Claro. Y me imagino que no a los 40 o a los 50 años. ¿Eso es como ¿Mito o realidad? ¿Es una realidad o es un mito? Eso es un mito. Nosotros por favor. se nace con déficit atencional. El déficit atencional no se adquiere posteriormente en la vida y es una condición que acompaña a la persona toda la vida. ¿Y se gatilla sí o sí No. en los primeros años? No, la verdad es que se va a gatillar por condiciones ambientales. Por ejemplo, hace 100 años atrás, probablemente, los niños con déficit atencional y que tenían dificultades de aprendizaje no eran tan evidentes Ya. porque a los niños se les exigía mucho menos en la escuela
hace 100 años atrás. Quedaba menos en evidencia. Quedaba mucho menos en evidencia. Las aulas eran más grandes y los grupos más pequeños. Más chicos, claro. Hoy día las aulas son pequeñas, se mide por metro cuadrado, ¿no? La cantidad de niños que puede caber en un aula. Y una selva. Es una selva y al mismo tiempo el currículo nacional es tremendamente exigente, de manera que los niños se hacen más evidentes. Y esta es una condición que nos va a acompañar siempre. Después de los 25 años se hace bastante menos notoria, pero en situaciones de estrés, en situaciones en las cuales la demanda ambiental es mayor, obviamente va a aparecer el déficit atencional. Por ejemplo, la impulsividad, la dificultad para regular la ansiedad, ahí se va a notar. Pero Amanda, básicamente si yo entiendo un déficit atencional, es que, puedo que esté equivocado, por eso para que la gente a lo mejor entre en esta misma lógica. Si yo no pongo atención aquí, efectivamente no es que yo no esté haciendo nada, efectivamente estoy en otro lado. Así es. Pero eso, ¿por qué se llega a denominar así? ¿Por qué tiene esa característica? Como si a lo mejor lo que está aquí, que no me es interesante para mi vida, se me genera otro escenario y yo digo, padre, esto es lo que quiero. Pero hay alguien que me dice, no, tenéis que mirar para acá, tenéis que quedarte aquí. Pero viejo, no quiero eso, quiero esto. Es así. A ver, eso hay que distinguir dos cosas. Una, como decía yo, el foco atencional, en que hoy día los niños son multitarea, ¿verdad? Están viendo el Facebook, están haciendo la tarea, están bajando información de internet y están viendo la televisión. Eso se llama multifoco y eso es una característica de la sociedad actual. Desde ese punto de vista tendríamos que decir que todos los niños tienen déficit atencional porque no pueden mantener el foco en una sola cosa. No es una virtud. Objetivo. Es una virtud en cierto sentido, solo que probablemente no vas a captar detalles, captas generalidades. ¿Cuáles podrían ser, no sé, cortito, los 2 o 3 elementos claves para que una mamá que nos está viendo a esta hora se dé cuenta que su hijo o que su nieto, en el caso de la abuela, tiene déficit atencional? A ver, lo primero yo quisiera decir, hay dos tipos de déficit atencional que es muy importante identificar y que lo planteamos muy bien en el libro. El más común de todos, que es un 12% de la población, tiene déficit atencional sin hiperactividad. Y allí las características son tranquilos, a menos que estén ansiosos. Si están ansiosos son muy hiperactivos. Allí las características se pueden ya detectar en la edad preescolar. Generalmente es un retraso leve o moderado en aprender a hablar. El niño es más lúdico, va al jardín infantil a jugar, no sigue instrucciones, es muy dependiente y tiende a ser pataletero. Esas serían las características. La doctora describió a mi cabra chica. Si uno crece también, una persona grande, en mi caso, yo soy un pataletero entre comillas, no lo manifiesto como un niño de 5 años, pero sí tengo una necesidad de que se centre la atención en mí. ¿Se puede ligar eso a que en algún momento la ansiedad se manifieste con ganas de comer? Porque básicamente eso también puede llevarte a un déficit atencional y a la vez a una gordura. Es muy tangencial. Yo preferiría retomar la idea. Estábamos, ¿no es cierto?, en dos grupos de déficit atencional. Este grupo que es el mayoritario, que es un 12%, y que es el que se caracteriza en el colegio por el bajo rendimiento escolar, siendo niños muy talentosos. Eso es como un indicador, sí o sí. Sí, o sea, generalmente son niños que tienen más malitas notas. Y que hay un desacople entre su capacidad exactamente, versus su evaluación versus su desempeño académico. Y luego tenemos el déficit atencional con hiperactividad, que en realidad el término hiperactividad es erróneo, debería decirse déficit atencional con impulsividad, en que es un 3% de la población. Este déficit atencional en la gran mayoría de los casos es adquirido prenatalmente y se caracteriza por una gran impulsividad conductual, por una tendencia a oponerse a las normas, a las reglas. Son niños muy desafiantes y muy difíciles de manejar en el aula. La mitad de estos niños tiene problemas para aprender, que son bastante severos, y la otra mitad es muy talentoso, brillante. Generalmente son los primeros alumnos del curso, pero los más difíciles y muchas veces terminan siendo suspendidos, expulsados del colegio, porque los profesores no saben cómo manejar. Porque saben ellos que tienen el poder también. Porque saben ellos que tienen el poder y no reconocen la autoridad. Vamos a seguir avanzando con los mitos y realidades del déficit atencional. ¡Atención! Para todos los de déficit atencional, enfóquense porque estamos haciendo esta lista que dice: el yoga ayuda al déficit atencional, Amanda. ¿Es un mito o es realidad, Amanda? Una realidad. Es una realidad y muy importante. ¿Un trabajo corporal con un trabajo que es más bien mental?
Bueno, lo que pasa es que el yoga no es un trabajo corporal. El yoga es un trabajo integral del cuerpo, de corrección, del alma y del espíritu, ¿no? Y de la mente, por supuesto. Pero una madre el primer que paso tiene... es físico. Físico, desde lo físico, pero ustedes saben, no solamente el trabajo motor, muscular, el yoga trabaja la respiración. Claro. Y la respiración es la puerta de ingreso a limpiar la mente, a ordenarla y a limpiar el alma también. Los chakras. Alinear los chakras. Amanda, una exactamente. mamá que nos está viendo y que ve que su hijo o hija, esa es la otra pregunta, ¿los hombres tienen como más déficit atencional que las mujeres? No, mentira usted. Es 1 a 1, la proporción es igual, solo ¿Ya? que en la mujer se nota mucho menos Se nota y de menos. hecho la mujer consulta cuando es niña 4 veces menos que el varón. Por ejemplo, si tú vas a la consulta de los neurólogos infantiles, los psiquiatras infantiles, vas a ver que hay 9 niñitos esperando consulta por una niñita. Claro, porque eso me pasaba de imaginarme y ver, me acuerdo en mi curso cuando chica, el hombre con déficit atencional, ese insoportable, ese lleno de energía y que la profesora no lo podía domar, eran Así generalmente niños. Claro, es así. Y uno conoce más Es así. historias de niños. Pero déficit atencional hay en la mujer y en el varón. Y muchas veces las mamás cuando llevan a su hijo a consultar y el médico les hace entonces una descripción del niño, la mamá dice, pero si yo era igual. Pero en cambio dice, a mí me fue siempre bien en el colegio. ¿Es hereditario, Amanda, entonces, si la mamá tuvo déficit, el papá tuvo? Definamos, 12% déficit atencional sin hiperactividad hereditario, genético. Y, digámoslo bien, es una característica normal. No es una enfermedad, no es algo anormal. Es normal tener esta característica. Pero Lo único que lo hace, de los colegios. lo hace más vulnerable, lo hace más frágil y le determina una vida más complicada. Y esa fragilidad educacional tiene que ver sí. con que si hablamos de las instituciones, o sea, desde Sí. hace mucho tiempo hay muchos niños con hiperactividad o con déficit atencional que posiblemente pueden haber sido genios hoy día en la actualidad, pero se perdieron en el camino. Se perdieron en el camino por baja autoestima, por sentirse inferiores, por no creer en sus capacidades, ¿no? Yo siempre digo que quizá el primer identificado déficit atencional de la historia, Alejandro Magno, bueno, gracias a que el padre le dijo, ándate, Macedonia te queda pequeña, conquista el mundo, logró mostrar toda su potencialidad. Si los padres le dijeran a los niños con déficit atencional, el mundo es tuyo, conquístalo, no te preocupes de las notas, ni del CIMSE, ni de la PSU, probablemente las cosas andarían mucho mejor. Tendrían mucho mejores ¿y sabes qué? resultados. Hay una cosa que tiene que ver también con el desarrollo muscular interno. Cuando las personas trabajan con cierto tipo de peso, y hablo de hacer ejercicio, y siempre es constante, muchas veces uno pierde la capacidad de poder seguir creciendo en la potencialidad que realmente uno tiene. Entonces, uno deja, por darte un ejemplo, si uno levanta 40 kilos durante el día y durante mucho tiempo, después no eres capaz de hacer nada más. Tu cuerpo se atrofia. Pero cuando tú bajas el acelerador para pasar el otro cambio como una Claro, caja automática o una caja mecánica, que es lo que debería hacer uno, si uno baja 20 kilos, después si vuelve a los 40 puede llegar a los 80, 120, y esa es la energía acumulada que queda en esos niños. Es lo que pasa en los niños. Pero volviendo un poco al tema, también es importante referirse al otro grupo, el 3%, déficit atencional con hiperactividad. La gran mayoría de estos niños, esto se adquiere especialmente por factores ambientales que se llaman neurotoxinas y que dañan el cerebro del niño antes de nacer. Así es. Es, por ejemplo, el plomo, el arsénico, el alcohol consumido por la madre durante el embarazo, el cigarrillo consumido por la madre durante el embarazo, son grandes productores de déficit cambiando. atencional con hiperactividad. Amanda, tenemos más mitos y realidades. Estamos Adelante. hablando sobre el déficit atencional y cómo aprender a leerlo, a encontrarlo. Los alimentos altos en grasa y azúcares aumentan el déficit atencional. Es una palabra hasta difícil de decir, Amanda. Déficit atencional. Perdona, pero es súper interesante esta pregunta, porque aparecía hoy en la prensa que los altos niveles de grasa consumidos en mujeres que después quedan embarazadas durante su época de juventud, tiene un altísimo porcentaje de mujeres que después, cuando son madres, y esas niñas que nacen, desarrollan cáncer de mama. Por lo tanto, acá también, como tú decías, Amanda, hay ciertos casos ambientales, ¿no es verdad?, y de consumo que te pueden marcar la diferencia. Entonces, ¿los alimentos altos en grasa aumentan el síndrome de déficit atencional, a tu juicio? Yo quisiera hacer ahí una pequeña aclaración de qué grasas estamos hablando, Claro. ¿verdad? Porque tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, que son maravillosos para el cerebro, Exacto. los omega 3, tenemos los ácidos grasos saturados animales, que los hemos comido desde que somos
prehistóricos y no son dañinos si se comen en cantidades adecuadas. Claro. La mantequilla, el huevo no tendrían por qué ser dañinos si se ingieren en cantidades adecuadas. Claro. Pero ¿cuáles son las grasas hoy día peligrosas? Las grasas trans. Y nuestra alimentación hoy día está llena, plagada de grasas trans. Y lo que sí está demostrado absolutamente, que es muy dañino para todos los niños y por supuesto para los niños con déficit atencional, lo es todavía mayor, es el azúcar en grandes cantidades. ¿Sería mito o realidad entonces, Amanda? Absolutamente realidad. Claro, ahora, daña a la mamá que va a tener un hijo y que le hereda a través de la genética eso, o daña al hijo que consume mucha grasa y mucha azúcar. Las dos cosas. ¿Y que le puede gatillar? Una madre embarazada que consume mucha azúcar es una madre que está siempre en el borde de la hiperinsulinemia. Y eso es tremendamente dañino porque la insulina en el cerebro actúa como un neuromodulador. El colesterol, la insulina son mensajeros cerebrales, por lo tanto modifican el cerebro. Y por supuesto en el niño también. Se dice que un niño actual a los 7 años ha consumido tanta azúcar como su abuelo durante 70 años. Ese es el margen de consumo de azúcares que está haciendo el niño actualmente. Si mi hijo tú no lo ves que es un tipo hiperactivo, como dices tú, o que tiene la otra condición, pero que tiene un problema de evaluación, que desarrolla ciertas áreas mucho mejor, pero en matemáticos o el lenguaje le va mal. Entonces, idealmente, evitar el consumo del chocolate, evitar, ya, te voy a premiarte una cara feliz y además unas papas fritas, en fin, evitar el consumo de ese tipo de alimentos. De todas maneras. Eso yo diría siempre, bueno, a lo mejor voy en contra de por ahí algunas marcas, pero yo digo siempre la cajita infeliz, ¿no? Claro. Cuando acostumbramos a los niños a premiarlos con la cajita feliz, la verdad es que esa cajita los está haciendo infelices más adelante. Los estamos dañando. No solo físicamente, sino que emocionalmente. Si nosotros queremos hablar, si una mamá o un papá quiere saber cuánto rato un niño tiene que estar haciendo las tareas, cuánto dura uno como ser humano concentrado, porque una cosa es estar concentrado y la otra es estar conectado. Depende de la edad. Un preescolar no debería estar haciendo tareas, entre comillas, más allá de unos 20, 30 minutos. Un escolar de 7 años para adelante puede estar 1 hora y media, 2 horas. ¿Y qué hace después? O sea, si el niño tiene 4 tareas y no alcanzan los 20 minutos, ¿qué hace después de 20 minutos? Es que un preescolar no va a tener 4 tareas. Pero por darte un ejemplo, o sea, si el niño no le alcanza los 20 minutos, ¿qué tendría que hacer para continuar? ¿Sabes qué? Un preescolar no tendría por qué, pero hoy día vemos colegios que les dan tareas a los preescolares y los tapizan de tareas y son niños de 4 años. Yo diría que hay que tener siempre presente que el foco atencional humano tiene un lapso. Y ese lapso máximo son 2 horas en los niños mayores de 7 años. Es decir, a las 2 horas el niño debiera hacer un break, debiera tomarse un descanso. Obviamente no mandarlo a ver televisión o jugar videojuegos porque si el foco va a cambiar tanto que después le va a costar mucho volver al foco. Amanda, perdona Felipe, hay familias en que llegan los niños del colegio, una jornada muy larga, llega a 4 o 5 de la tarde y la mamá le dice, hacer las tareas al tiro, para que quedemos libres, después te pones a jugar, pero primero me haces todas las tareas. Entonces el niño que viene recalentado, chato del colegio, porque ha estudiado 10 horas, no sé cuántas son, pero muchas horas. Y el profesor ahí, pon atención, mira la pizarra, escribe. Llega a la casa en furgón, en micro, en lo que llegue, y la mamá o la abuelita, quien lo cuide, lo manda a hacer al tiro. Yo se lo encuentro una maldad, porque es como no darle un respiro a ese niño, que vaya a jugar, que se vente un rato. ¿Qué es lo que sería mejor? ¿Que haga sus tareas al tiro y se libere? ¿O que tenga un espacio para descansar y que después se vuelva a enfocar en el deber? Un espacio breve para descansar, un espacio breve para poner la mente en stand-by, relajarse un poco y luego afrontar de inmediato las tareas que uno siempre le dice a los colegios, por favor, razonable, ¿no? Pero si nunca son nos pescan. 7 profesoras, que no manden 7 tareas, porque el niño va a estar 4 horas. De manera que yo diría 20 minutos, media hora de descanso y hacer las tareas para que luego le quede el escaso tiempo libre sea verdaderamente libre, porque de lo contrario el niño está permanentemente pensando que van a venir las tareas, que lata que van a venir las tareas. Yo digo siempre, cumplamos el deber para que después venga el placer, y no al revés. ¿Cuánto era el break, perdón, que no alcancé a escucharlo? 20 minutos, media hora. Ya, y después de empezar a trabajar 20 minutos, ¿cuánto es el break entre esos 20 minutos de comienzo y unos 20 minutos siguientes? O sea, ¿10 minutos? 10 minutos, con esos 10 minutos suficiente. Sí, es poco para los niños. Bueno, seguimos avanzando en esta lista, los mitos y realidades del déficit atencional. ¿Cuál es el siguiente? Amanda Céspedes nos responde. Los hijos del medio, sufren siempre de déficit atencional.
Bueno, los hijos del medio, el jamón del sándwich, ni chicha ni limonada, ese es uno de los grandes mitos de la psicología infantil, ¿no? La verdad es que muchas veces los hijos del medio son enormemente felices porque los ignoran. Y no hay nada mejor para un niño que ser un poquito ignorado por sus padres. O sea, ¿sería un mito que un hijo del medio tiene más déficit? De todas maneras. De todas maneras. No es así. O sea, el déficit bienvenido jamón de atencional. sándwich. Pero claro, lo pasan estupendo muchos de ellos. Seguimos entonces más mitos y realidades de esta mañana. Atención con el siguiente. A ver. Mira este. Ahí, Ya viene, ahora. viene. El mito Prima. siguiente. Si mi hijo es hiperactivo, Ya. ¿tiene déficit atencional sí o sí? La verdad es que hiperactivo es el sello de los tiempos. Por lo tanto, tendríamos que decir que el 100% de la población es hiperactivo. Mirémonos a nosotros mismos en la calle o en nuestros trabajos diarios. Somos muy hiperactivos. La hiperactividad es uno de los grandes elementos que confunde el tema del déficit atencional. Yo estaría por eliminarlo como término. Porque los niños son hiperactivos porque son inquietos, porque les gusta jugar, porque están llenos de vitalidad. Los niños son hiperactivos porque tienen sueño, o porque tienen hambre, o porque están aburridos, o porque no entienden una situación. De tal manera que decir que un niño tiene déficit atencional porque es hiperactivo... ¿Es mito o realidad, Amanda? Absoluta y totalmente mito. ¿Y cuándo, Completamente. si estamos de cero, cuándo pasamos de 0 a 180 grados? ¿En qué parte? ¿En los 50, en los 90 a ser hiperactivo? ¿En qué grado uno pasa a ser hiperactivo? Cuando O ese niño comienzas... hiperactivo pasa Claro, a ser claro, un déficit un déficit atencional. atencional. Exactamente. Se pasa a ser hiperactivo cuando empiezas a romper la armonía del medio, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante en que va una familia con varios niños y hay uno que se para, que va a las otras mesas, que repta por debajo, que se hace Pero eso presente. como el 99% de Por los supuesto, niños en el por restaurante. Y eso. si salí y están Claro. en la plaza, el 100. Y Porque vaya a la es- casa de tu abuelita y llegan los Claro. primos también. Entonces, Es como el sello de ser niño. Pero cuando esa inquietud ya empieza a romper un poco la armonía del ambiente, uno le pondría el término hiper. Claro, ¿no? uno Ya puede es más que reconocer. activo. Yo tengo Sí, uno una se da de mis cuenta. hijas, cuando usted dio la descripción, la más chiquitita, desde que yo estaba embarazada, la guagua se movía demasiado. Las guaguas se mueven, pero esta era demasiado, era una cosa que me llegaba a dar asco, porque me apretaba tanto el estómago, que yo ya estaba de término, y me daba mucho náusea, por Claro, tanto que porque se movía la guagua. Nació el día después del terremoto del 2010, terremoteé a la guagua. Y es una locura, yo creo que va directo al déficit atencional, porque es todo lo que usted ha dicho y más. Pero- Todos los niños son inquietos, pero esta guagua no deja tranquilo a nadie nunca. Se sube, se trepa, se pega, pataletera, las tiene todas. Bueno, Todas. pero no digamos que va directo, digamos, podría ser, ¿verdad? Porque como acabamos de decir que ser hiperactivo no es sinónimo de tener déficit atencional, a lo mejor simplemente es inquieta. Pero le cuesta Es decir, sí le seguir cuesta reglas. concentrarse de todas maneras. Desafía la autoridad también, le cuesta... Pero tiene ¿cuántos años? Dos. doctora, Menos mal que desafía la antes de- autoridad. Claro, Es maravilloso. Solo una pregunta que me está dando vuelta hace mucho rato como Asperger que soy y con déficit atencional desarrollado, pero no hay caso, no me la puedo sacar de la mente lo más sintética que se pueda la respuesta. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el sistema educacional chileno con la gran cantidad de niños con síndrome de déficit atencional? A ver, la gran cantidad de niños con síndrome de déficit atencional no es tal. Es un 15%, ¿verdad? Que, Ok. diagnosticado. El resto es pseudo déficit atencional. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el sistema educacional chileno sobre esos niños y sobre el resto en tornarlos más inquietos, más desconcentrados? Mucho, enormemente. Yo diría que en los últimos años el sistema educacional chileno está cayendo en un error garrafal. Y este error es creer que la cantidad hace la calidad. Mientras más le enseñemos a los niños, más mejores van a ser en el futuro. Y eso es un error enorme. Y mientras más cantidad de niños en la sala de clases también es más complejo el trabajo, sobre todo para el profesor. Hoy día para el profesor es un tremendo desafío tener más de 35 niños Claro. en el aula. Es de loco. Y hay colegios privados que tienen 45. 40. Y ese Yo tal en la vez época sería, era 40. bueno, y los municipales ni hablar. Ni Y ese hablar. sería tal vez el primer paso, Amanda. Por supuesto. Y es una de las cosas que nosotros planteamos. La sugerencia en el libro es, bueno, hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero sepamos que eso no va a solucionar el problema. El problema se soluciona de fondo. Amanda, cuando nosotros íbamos al colegio, yo por lo menos en Iquique, cuando fui al colegio, yo salía a la 1. Entonces, Exacto. atendía hasta la 1. Hasta la 1, El pizarrón, mi curso que debemos haber sido 25, hombres y mujeres, qué sé yo. Yo era buena alumna, pero claro, era un tiempo acotado.
Yo veo a mis hijas que están hasta las 5 en el colegio. Así es. Y las compadezco porque, claro, después del almuerzo, ellas tienen que seguir así. Lo que yo en mi casa ya estaba jugando. Exacto. Entonces es tan difícil comparar una etapa con la otra y lograr esa atención de los niños, aunque no tengan déficit atencional. ¿A qué umbral se quiere llegar con eso? Desde el punto de vista del conocimiento del cerebro humano, tendríamos que decir que lo razonable sería aprender escolarmente hasta la 1 de la tarde. Y de las 2:30 de la tarde, desarrollar los talentos. Claro. Porque el sistema escolar no da tiempo para desarrollar los talentos. La música, el baile, la pintura, el arte, El juego. el juego, las artes circenses, el teatro, la representación, el cuidado de la naturaleza, en fin. La parte espacial. La parte espacial, fundamental. Ahora, la jornada escolar completa se diseñó precisamente para eso. El dilema es que después se fue viendo en el camino que tener 6 especialistas para cada talento en la escuela era imposible. De manera que, ¿qué se hizo? Se mantiene el niño en jornada escolar completa, pero se le llena con horario escolar. Y ese es el error más grande. Porque, como muy bien decías tú, un niño a las 5 de la tarde que ha recorrido 3 comunas para poder llegar a su casa, está reventado. Y los profesores muchas veces, por cumplir el programa, dan demasiadas tareas, demasiados trabajos para hacer en casa, y el niño tiene un tiempo libre virtual, que es 20 minutos para ir a lavarse los dientes, ponerse el pijama. Eso es su tiempo libre. Y nada más. No hay tiempo libre hoy día real. el apoderado que siente que está pagando un colegio donde se dice que es de excelencia académica, y cuando el niño llega a la casa y ve que no encuentra resultados, que el niño es hiperactivo, que no se concentra, que falta de respeto, entonces el comentario, que tiene sueño. claro, y el comentario automático que sale, bueno, el colegio no está haciendo la pega. ¿Eso es correcto, emitir ese comentario desde el punto de vista como papá? O sea, yo diría, mostraría, esto es un mito tremendo, es un mito enorme, y se produce algo que a mí me desespera, que es una especie de simbiosis, ¿no? Un matrimonio perverso entre familia que presiona al colegio, al sistema escolar, más clase, más mano dura, enséñale más cosas, y el colegio, el sistema escolar que responde y dice ya, más horas de matemática, más horas de lenguaje. Y eso es un error garrafal. Yo vuelvo a decir, y esto lo estoy diciendo hace muchos años, la cantidad no hace la calidad. Hace 100 años, cuando estaban las profesoras que salían de las escuelas normales y que se enseñaba mucho menos, pero se enseñaba de verdad, los niños aprendían mucho mejor. Claro. Nuestra generación y la generación que me sigue a mí, fuimos una generación muy capaz, ¿no? Tenemos muy buenas ortografías, somos buenos lectores. En cambio, hoy día esto no ocurre. Entonces, yo estoy permanentemente haciendo un llamado. Por favor, no confundamos y no pongamos tanto detalle en el currículo, tanta hora de clase, porque agobiamos al profesor. Además, con un esquema absolutamente anacrónico de un profesor adelante, 40 cabros para atrás, y a los mismos siempre les toca las últimas filas, se los repiten. Esos pobres han visto puras cabezas, y por allá lejos, la profesora a la que no la veo mucho, no le oigo mucho. Así es. Entonces es bien complicado cuando han pasado tantas horas en el colegio. Sigamos avanzando en la lista de mitos y realidades. Tenemos más esta mañana que estamos hablando del tan conocido déficit atencional. El déficit atencional, Amanda, es culpa de los padres y su diagnóstico es poco fiable. También atiende a una duda que un poco encaminó Felipe hace un ratito. Sí. ¿Qué tanta culpa tenemos los papás de a lo mejor haberlos criado muy relajadamente, sin haberles exigido? Porque a los niños también hay que ponerle un marco de exigencia, ¿no? Que hay papás que son como muy al lote. Yo diría mito y realidad al mismo tiempo. Primero, porque los padres somos muy responsables en términos de malos hábitos de vida que hacen que el niño actual esté mucho más hiperactivo y con menos foco atencional. Eso es verdad. Pero mito en términos de que el síndrome del déficit atencional, es decir, la condición, ¿no?, genética llamada déficit atencional, eso no es culpa de los padres, pero los padres lo pueden empeorar. O sea, eso es una condición que se hereda. Empeora? Manda al niño a la cama a las 11 de la noche, permítele que tenga un televisor de 40 pulgadas en los pies de su cama, que vea toda la programación de TV Cable hasta que le dé sueño, que juegue Nintendo, PlayStation 4 horas, 5 horas al día, que esté sentado todo el día, que coma comida chatarra, que tome gaseosas, Que sea falta de respeto. que sea falta de respeto, que no tenga normas, y vas a tener un pseudo déficit atencional listo en casa. Yo digo 5 ingredientes para una receta perfecta. Me quedo en la falta de respeto, lo que tiene que ver con la sociabilidad. Hay muchos papás que hoy día en la actualidad dicen, bueno, antiguamente a mí, un chachazo
caso me mandaban ahí y aprendíamos rapidito. Y hoy día es todo lo contrario. No se tiene que tocar al niño, el deber, el derecho del niño, o sea, es de un extremo a otro las dos posturas. ¿Cuál es la correcta? El error está en pasar de un extremo a otro y no ver la maravillosa realidad del centro. El centro es ni golpes ni permisividad. Hay un equilibrio en el cual al niño se le enseña muy pequeño, antes de los 5 años, el valor del respeto. Claro. Cuando el niño aprende el valor del respeto desde pequeño, ese niño va a ser respetuoso. Y luego, de los 7 a los 12 años, es el tiempo ideal para enseñarle al niño a ser reflexivo. Eso significa a evaluar por qué sus acciones tienen consecuencias. Hay niños que le dicen, sin necesidad de que tú lo pegues, de que tú le pegues ni que él te pegue a ti, pero que le dicen sueltos de cuerpo a la mamá mentirosa, o tonta, o cállate, ¿tú qué te metí? Y la mamá no dice nada. No, o le dice, cállate tú. Y se produce un nivel de igualdad en que se empatan. Y la madre, por lo tanto, deja de ser autoridad. Que es un poco lo mismo que pasa con los niños en el colegio. En que los niños no ven al profesor en un distinto, ven también al profesor en un igual. En un igual. Bueno, porque se le enseña en la casa a verlo como igual. Tenemos más mitos y realidades. Atención con este. Mira. Aquí está. Aquí viene. La solución más efectiva es el Ritalin. Se ha drogado durante mucho tiempo los niños. Bueno, el Ritalin es el punto de controversia en el tema del déficit atencional. Digamos lo siguiente, esto es una condición, no es una enfermedad, por lo tanto no tiene un tratamiento y mucho menos un tratamiento con medicamentos. Amanda, antes de que siga desarrollando la respuesta, ¿es mito o es realidad? Que el Ritalin es lo único. ¡Toma, viejo! Tanto niño que se le ha dado Ritalin por las puras también. Es un mito. Ahora, tampoco podemos irnos al otro extremo y demonizar el Ritalin. ¿Qué es el Ritalin? El Ritalin es un fármaco que tiene una acción muy beneficiosa en ciertas áreas del cerebro que precisamente permiten el foco atencional, la organización, la planificación de una actividad en pos de un objetivo. Y desde ese punto de vista, si el déficit atencional es bien diagnosticado, el Ritalin puede ser un fármaco maravilloso, pero no para curar su enfermedad, sino que como una ayuda. Es como cuando uno toma un antialérgico, ¿no? Si vas a ir al campo en pleno noviembre y vas a estar estornudando y no vas a disfrutar el paseo, bueno, anda con un antialérgico. Pero el antialérgico no te cura la alergia, es simplemente una ayuda. Pero se le puede decir al niño que, si de cierta manera se le diagnostica el Ritalin, se le puede decir, viejo, esto no lo vas a tomar siempre, o eso se toma de por vida. La verdad es que no. El Ritalin es un medicamento que debe ser indicado en dosis y en forma de tomarlo dependiendo de la realidad de cada niño. No hay una pauta general. Hay niños que lo van a necesitar, por ejemplo, de lunes a lunes, porque son niños tremendamente impulsivos, disruptivos, desafiantes. Claro. Y hay niños que su gran problema es no concentrarse en clases y por lo tanto su rendimiento es muy bajo. De domingo a viernes. Y ese niño lo toma... O de domingo a jueves. Claro, podría ser de lunes a viernes y a lo mejor un poquito el día sábado, domingo si tiene que preparar algo para la semana. Pero es efectivo que el Ritalin como que los atonta un poco, los aletarga. Eso es un enorme mito. Es un mito, porque el Ritalin no es un tranquilizante. Muchas veces los padres dicen, la profesora quiere que lo traiga dopado y por eso quieren que le dé Ritalin. Eso es un error garrafal. El Ritalin no es un tranquilizante. ¿Es un canalizador? Ritalin es un canalizador. Es como que te enfoca. El café, es como la hierba mate, es como la Coca-Cola. Incrementa la actividad en la región prefrontal del cerebro, que es la que permite dirigir la mente hacia un objetivo. Ahora, dicho al revés, Amanda, si es que a ese niño no se le da Ritalin, ¿qué va a pasar después en su juventud y en su adultez? Bueno, la verdad es que lo tome o no lo tome, no va a variar para nada su condición. Lo que sí, si toma Ritalin y empieza a tener éxito escolar, empieza a ser reconocido por sus méritos y no solamente por sus dificultades, empieza a irle bien en el colegio, empieza a ser uno más en el grupo y no ser el tonto, el flojo, obviamente su autoestima se va a subir y eso va a permitir que llegue a ser un adolescente, un adulto confiado. Hoy día en la actualidad los compañeros también hacen bullying porque los niños toman Ritalin. Bueno, ¿Cómo se le explica a un niño? Los niños hacen bullying por todo y muchas veces ahí la responsabilidad no es del niño, es del adulto. Por ejemplo, suele ocurrir en una escuela, en un colegio, que el profesor frente a un niño que se está portando muy mal le dice, oye, ¿te dieron el Ritalin a ti hoy día? Lo peor que le pueden decir. Escuchó eso el resto de los compañeros y van a hacer, claro.
Los hermanos también. La nana va a la casa, donde la señora y le dice, señora, parece que usted se le olvidó el Ritalin porque este niñito está insoportable. Y los hermanos empiezan, ay, que él toma Rintontin. Rintontin. Pero es culpa nuestra. Gran parte de los errores aparentes que cometen los niños en su conducta, Amanda, es culpa nuestra. Como adulto en la familia y como comunidad educativa en el colegio, se le puede explicar a un niño que lo que está tomando es algo que finalmente le va a ayudar y no le va a perjudicar, más allá de lo que le digan sus padres. La mejor manera, como entienden los niños a toda edad, es con las analogías, con los ejemplos. Mira, la mamá toma Engistol para mejorar las defensas en el invierno. El papá toma vitamina C porque es bueno para resfriarse. La mamá toma calcio para evitar la osteoporosis. Y tú y tu hermano van a tomar esta vitamina. Son vitaminas. ¿No es cierto? Para lograr una mejor concentración. Pero en mi clase. compañero y amigo Juan José le puede decir al niñito, no toma eso. ¿Y por qué tengo que tomarlo yo? Claro. Porque tú tienes una mayor dificultad que Juan José para concentrarse. Y si tú observas, empiezas un juego, lo dejas, tomas otro, enciendes la televisión, te vas al patio a patear la pelota, eso significa que tienes dificultad de concentración. Y sabes ahí la responsabilidad del médico, ¿no? Cuando un médico hace un diagnóstico, o un psicólogo hace un diagnóstico de déficit atencional, uno tiene el deber de explicarle al niño, explicarle lo que tiene, por qué va a tomar un fármaco, decirle que él es un niño inteligente, que tiene que poner de su parte también, que tiene que ordenarse, que tiene que organizarse. Porque si uno le dice, dele este remedio a este niñito y no le explica nada, obviamente ese niño no va a entender Pero por ¿qué qué lo pasa si él toma. quisiera algo más natural? Disculpa, Magdalena, si él Sí. quisiera algo más natural. Yo siempre he estado ligado al deporte y cada vez que lo dejo, el desequilibrio, la falta de enfoque, eso se provoca. Entonces, Así es. ¿por qué no puede recomendar algo, entre comillas? Como el yoga. Exacto. Además del yoga, pero, o sea, que el deporte a uno se le explique que es la forma Claro. de centrar a la gente. Bueno, ahí está el libro. En el libro nosotros planteamos todo eso. Planteamos que no basta una pastillita. Hay que ordenarles la vida, hay que proporcionarles deporte, No es tan simple música, el tema, claro. la música. Para un niño con déficit atencional, comenzar con un instrumento musical Es genial. cuando es pequeño y mantenerlo en forma sistemática es maravilloso, les hace muy bien. Que ¿sabe qué? ¿Sabe por qué yo le pregunto, como tú das el ejemplo del yoga? El yoga para un niño a lo mejor, siendo ya con un déficit atencional que es hiperkinético, centrarlo a esos 45 minutos, a una hora, debe ser muy terrible. Entonces, hacer otro tipo de deporte que le genere un gasto de Más endorfina activo. más activo, Les ayuda enormemente. es lo mejor. Muchísimo. Claro. Yo tengo una hija mía en enormemente. yoga, tiene 7 años y está en yoga y es fantástico, así una experiencia muy bien, genial. Tenemos más mitos y realidades, avanzamos pues, en esta lista. adelante. Estamos esta mañana acompañadas de la neuropsiquiatra Amanda Céspedes y nos está ayudando a entender qué es el déficit atencional. Lo siguiente dice así, Amanda, el trastorno de déficit atencional puede prevenirse. Esto es muy interesante, me gusta mucho poder tratar este tema porque hay mamás que nos están viendo que están con sus guaguitas chiquititas y dicen, hoy he visto sufrir a mi hermana, a mi vecina, con el cabro que tiene déficit atencional. O el mismo hermano de ella, Claro. o su mismo marido. No quiero que sea como mi hermana, como mi marido que le sacó canas verdes a mi suegra. ¿Cómo lo prevengo? Mira, Es de mito, verdad. mito Y y realidad. realidad. A ver, ¿por qué mito? Porque el 12% del déficit atencional, que es sin hiperactividad, es genético. Y lo Máximo, genético y vuelta que darle. no se previene, simplemente se tiene, ¿no? Yo no puedo decir no quiero ser disléxico, voy a hacerlo probablemente, o no quiero tener pie plano. Pero, ¿cuál es la realidad? El déficit atencional con hiperactividad. Alrededor del 60% de los casos de déficit atencional con hiperactividad se podría haber prevenido. Por ejemplo, educando a las madres a no consumir alcohol durante el embarazo, educando a las madres a dejar el cigarrillo durante el embarazo, Ajá. procurando que las familias, las comunidades, los barrios vivan en ambientes limpios. ¿Cuántas poblaciones tenemos hoy día a lo largo de todo Chile viviendo sobre suelos contaminados con plomo, con arsénico? Eso tiene que ver con políticas públicas, un poquito más allá del colegio y la casa. Políticas públicas, eso es fundamental. Gran parte del déficit atencional con hiperactividad se puede prevenir desde la salud pública. Y eso es una responsabilidad de cada gobierno, de cada ministerio de salud, y la verdad es que eso sería un servicio país, porque si hay alguien que sufre en forma desesperada al niño con déficit atencional con hiperactividad es el profesor. Sí, claro. Y lamentablemente, donde hay más déficit atencional con hiperactividad, en las poblaciones más vulnerables, donde tenemos profesores agobiados, haciéndole clase a 50 niños,
enjuiciados por los bajos puntajes del CIMSE, y que no pueden hacer más. Estos profesores verdaderamente son héroes, verdaderas son heroínas también. y víctimas de una situación social que perfectamente se podría haber prevenido. Así es. Vamos con el siguiente, mito de realidad. Mira este. Aquí está. Las pataletas, ay, son la antesala a un problema mayor. Auxilio. ¡Toma! Nada que ver. ¡Patalero! ¡Patalero! Porque Nada. algo quieren. O sea, un niño Nada. pataletudo no necesariamente va a tener déficit atencional. La Y uno que no es pataletudo, Puede tener. La pataleta es un mecanismo normal de comunicación y de petición de un niño menor de 5 años. ¿Frente a quién? Frente a un adulto que no sabe escuchar. Si un adulto sabe escuchar a un niño pequeño, ese niño no es pataletero o es levemente pataletero. ¿Cuáles serían las pataletas que nos debieran preocupar? Aquellas que se prolongan más allá de los 7 años. Aquellas pataletas que pueden durar horas. Aquellas pataletas en las cuales el niño puede hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo, golpearse la cabeza contra el suelo, contra el muro, que son demasiado prolongadas. Pero en términos generales, una pataleta es la vía de comunicación de un niño pequeño. Y por lo tanto, si un niño pequeño es muy pataletero, es porque el adulto no está sabiendo escuchar. ¿Cuál es la forma de poder contener una pataleta? ¿Dejarla que transcurra un rato o atacarla de cajón? Leer el libro Niños con pataleta, adolescentes desafiantes. No, Excelente. otro libro, doctora, Mi no lo primer trajo. libro. Ahí está el secreto. La pataleta, porque antiguamente te metían a la ducha fría. ¿La pataleta? ¿Te gustó la pataleta? Ducha fría. Ahora nosotros no nos atrevemos, los papás, a mí me da pena hacer eso. Tengo poca pataleta en la casa, pero la chica me ha sacado ganas. Entonces yo digo, no la pesco. No, ella quiere un dulce, quiere con la cola. No le voy a dar, y ahí la dejo. Que se dé vuelta, que es como un asado, y se da vuelta y qué sé yo. Y al final se le pasa, en el fondo. Pero hay niños que insisten y vuelven al mecanismo, aunque no logren su objetivo. Claro. Es como inherente a ellos. Eso la podría ser pataleta. una señal, pero en medicina nunca una golondrina hace verano. Una sola señal, ¿no? Yo recuerdo un famoso profesor mío de psiquiatría infantil que decía, agarra a un niño bruscamente por la espalda, lo aprieta fuerte. Si ese niño escapa, es autista. Y yo encontraba que eso era tan ridículo, ¿no? Decir eso, porque imagínate, cualquier niño que tú lo sorprendas Todos y se lo van a tomes querer así, zafar. se va a querer zafar. Entonces, nunca una señal es indicativa de nada. Ahora, si tú sumas un niño pataletero, lúdico, demasiado imaginativo, que va al jardín infantil a jugar, que no sigue ninguna norma y que habla enredado, probablemente tiene un síndrome de déficit atencional. Es decir, vamos sumando, pero no una sola cosa. Así es. ¿Tenemos mitos? más mitos? ¿Más? El último de la mañana. El último, Atención, los videojuegos aumentan la hiperactividad de los niños. Supuesto que sí, pues. Es una realidad. Realidad, sí. Es una realidad abismante, aplastante. Los videojuegos son maravillosos, la tecnología ha llegado a nuestra vida, no la podemos evitar, ¿verdad? Estamos en la era cibernética, pero la sensatez de los padres es fundamental. Es como que nosotros nos hubieran dado permiso para ir al cine de las 3 a las 9 de la noche todos los días, ¿no? El videojuego se debe reglamentar su horario. ¿Distorsiona mucho? Distorsiona mucho. ¿Qué es el videojuego? Es una competencia conmigo mismo, con la pantalla. Por lo tanto, ¿qué libero? Adrenalina. Y la adrenalina me provoca ansiedad. Y la ansiedad nos hace ser hiperactivos. ¿Lo dejamos para el fin de semana entonces como una norma en la el fin de casa? semana yo siempre digo, déjalo para el sábado en la tarde. Y en ciertos horarios también, no toda la tarde. No, y dale una alternativa mejor que el videojuego. Por ejemplo, hagamos una excursión, vamos a andar en bicicleta, salgamos a hacer un picnic y si quieres te quedas jugando videojuegos. No hay niño sano que opte por los videojuegos. Van a querer una excursión o un Genial. paseo. Lo recomendamos entonces. Sí, por favor. Yo creo que es un libro que va dirigido a todos, padres, familias, profesores, profesionales, y yo lo que pido es que lo lean y todas las críticas, todos los comentarios posibles, porque hemos querido hacer un aporte a un tema que es controvertido y que es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Y bueno para los papás, porque muchas veces los Así papás nos hacemos los locos en ciertas cosas de los niños y le entregamos mucho la responsabilidad a las mamás y las culpamos mucho a las mamás respecto a algunos problemas de los niños, ¿no es verdad? Es verdad. Entonces para los papás, los hombres, ese libro también es muy importante para lograr entender muchas cosas del desarrollo de nuestros hijos. Bueno, Amanda. eres un hombre del siglo XXI. Bienvenido. Muy bien. Necesitamos- Amanda Céspedes, un aplauso para ti.